doctrinas cerradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Bueno, así llegamos a nuestras doctrinas erradas y contaminadas. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, el día de hoy estaremos hablando un poco de esta enseñanza, esta falsa enseñanza de los alimentos. Hay mucha gente que durante bastante tiempo ha preguntado ya al respecto, pero bueno, algunos nos han mandado este video y dicen: queremos que usted nos dé un parecer o que nos refuerce la idea, darnos herramientas como para que podamos defendernos, o más que la palabra defendernos, como para que podamos en cierta manera enfrentar estas doctrinas con un poco de conocimiento y con un poco de sabiduría de Dios. Bueno, en el video tenemos un video aquí en el cual vamos a empezar a analizar algunas de estas ideas que predica Alducin. Aparentemente es un predicador de México. La verdad que no lo conozco a muy poca gente realmente, no conozco a nadie, pero me ha mandado esto, y con esto, bueno, vamos a usar como un disparador para poder ir hablando al respecto. En el video lo van a encontrar como Misterios de Dios, número 3, El Jardín del Edén, de Armando Alducin. Dice doctor ahí, pero por la información que tenemos no tiene ningún doctorado en nada, por lo cual no se le puede llamar doctor. Lo van a encontrar en el minuto 8:43, esta parte que vamos a empezar a ver. Por ahí quizás después lo van a estar poniendo al video los amigos o los de la producción en las redes sociales. Vamos entonces a ver lo que dice Armando Alducin al respecto. A ver. Es en plural, y el símbolo etimológico de la palabra Edén es un lugar bien regado. O sea, era una tierra completamente fértil. Bueno, ahí comienza hablando del Edén y dice que el Edén, lo que significa, la palabra Edén significa un lugar bien regado. Y 3 veces en plural, y el símbolo etimológico. Vamos un poco antes, porque ahí nos dice que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Vemos pues nosotros que se encuentra 13 veces en el singular en el Antiguo Testamento y 3 veces en plural, y el símbolo etimológico de la palabra Edén es un lugar bien regado. O sea, era una tierra completamente fértil. Bueno, si nosotros vamos directamente a la palabra Edén, ahí comienza diciendo algo que no es cierto. Esto que menciona Alducin, ya comienza, esto está en el minuto 8, por lo cual es en el comienzo, explicando a ver qué es lo que significa Edén. La palabra Edén la pueden encontrar bajo el Strong o el código de identificación. Cada palabra en la Biblia tiene como un identificador, como para poder estudiarla. En hebreo, en griego, cuando sea en hebreo, van a ver la palabra H antes y un número, y cuando vean la palabra en griego van a ver la letra G antes y después el número. Entonces, él comienza diciendo que esto del Edén significa, el Edén está significando un lugar bien regado etimológicamente, dice él, ¿no? Pero esto no es así. No significa Edén un lugar bien regado. La palabra Edén la encuentran con el Strong número 5730, y sí, tiene razón, aparece 16 veces en la escritura, en eso sí tiene razón, pero no significa un lugar bien regado. Edén significa placer, placentero.
sería como algo, un lugar de descanso, un lugar de alivio, un lugar de sosiego, digamos, ¿no? Esto significa Edén. Si nosotros después vamos a otra raíz de la misma palabra, van a encontrar otra vez la palabra Edén, pero esta vez la van a encontrar con minúsculas. Esta palabra Edén lo van a encontrar como algo que significa, aparece en la Biblia 4 veces, el strong de esta palabra que tiene la misma raíz de Edén, el strong es 5730, al igual que el otro era 5731, Edén 5731 es del lugar con mayúscula, y el H 5730 es con minúscula, que significa deleite, delicadezas, placer. Esto va a significar la palabra Edén con minúscula. Entonces, ustedes se van a sorprender porque de repente la van a encontrar a Sara, dice que se rió y dijo, siendo ya una mujer vieja voy a tener deleite, dijo. Bueno, la palabra esa deleite es Edén. El strong es 5730. Sin embargo, la palabra 5731, Edén, de el lugar, Edén, significa placer, placentero. Es lo mismo simbolismo que podríamos ver en paraíso. Por lo cual, ya empezamos mal con Alducin, porque dice algo que está totalmente fuera de lugar, lo que está enseñando, él asegurando que Edén significa esto. A ver, ¿qué es lo que dice? Que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Vemos pues nosotros que se encuentra 13 veces en el singular en el Antiguo Testamento y 3 veces en plural, y el símbolo etimológico de la palabra Edén es un lugar bien regado. O sea, era una tierra completamente fértil, y dentro de toda esa área impresionante fértil estaba colocado el huerto del Edén. 3 veces se distingue que el Edén... Bueno, entonces, vamos a ver que aquí Alducin no arranca mal. Los amigos, cualquiera lo puede buscar, ponen en internet la palabra strong, como si fuese S-T-R-O-N-G. Ese es el código que identifica las palabras. Siempre que uno ponga la palabra strong y un número, le va a saltar una palabra de la Biblia en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Pone la palabra strong en el buscador y simplemente pone la letra H y el número 5731. Esa es la palabra original, el texto original, y se encuentra 16 veces en la Biblia, 17 veces en algunos casos, en 16 versos en la King James, por ejemplo, en la Biblia en inglés, lo van a encontrar, y siempre significa exactamente lo mismo, placentero, placer. Luego pueden buscar la otra palabra que viene de esa raíz, Edén viene de esa raíz de esta palabra, que es el H5730. Esto es en minúsculas, lo van a encontrar, porque no describe un lugar, sino que es, en este caso, una característica, y es placentero. Es algo delicioso, algo que nos trae deleite. Deleite, placer, delicadeza, esto es lo que significa Edén. Lo van a encontrar que Sara, por ejemplo, dijo, voy a tener Edén, dijo, siendo una mujer vieja, y era, voy a tener deleite, ¿no? Así que 5730 deleite, y 5731, H5731, la palabra Edén del lugar, no significa, como dice Alducin, lugar bien regado ni nada que se le parezca. Significa placer o placentero. Vamos a seguir viendo qué más nos va a decir Alducin al respecto. Bueno, va a seguir enseñando referente a esto. Frutales para el alimento. Dice entonces que está hablando acerca de los frutos que había allí en el huerto del Edén, esta clase de árboles que había. De la primer pareja, porque fueron creados de la tierra.
¿Se acuerdan? Adán fue creado del polvo de la tierra, del nitrógeno, oxígeno, carbono, que son los gases de la tierra, y los 19 elementos químicos que forma la tierra: cloro, flúor, potasio, argón, fósforo. Bueno, Alducin se mete en un lío tremendo, empieza a decir argón. Ustedes pueden ver cuáles son los elementos que componen el cuerpo humano. Simplemente pueden ver los elementos químicos que componen un cuerpo humano y googlearlo, y enseguida van a darse cuenta que el argón no forma parte del cuerpo humano y tampoco otros elementos que mencionó Alducin. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que la gente incrédula, cuando escucha estos, yo si no sé ciertos temas, no los voy a hablar. ¿Por qué? Porque la gente incrédula luego escucha y se ríe. Imagínense un médico o alguien que entienda del tema, se mata de la risa, ¿no? Entonces, vemos que el hombre está compuesto por oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio. Bueno, pueden ustedes buscar las descripciones. Algunos de los elementos que menciona Alducin no figuran. Entonces, siempre uno tiene que ser cuidadoso como predicador, sin más si uno quiere dar enseñanzas como un maestro de la Escritura, no meterse en temas que uno no conoce, porque después termina desacreditando todo el resto de la enseñanza. Sin embargo, esto no es lo importante es lo que sigue ahora. Los gases de la Tierra y los elementos químicos de la Tierra son los mismos gases y elementos que forman el cuerpo humano. Maravilla de maravillas. Encontramos en la Biblia mucho más evidencias científicas de que fuimos creados verdaderamente por Dios, de donde Dios sacó el cuerpo, porque ahora nos comprobamos de que todo el alimento que realmente el ser humano necesita. Bueno, ahí Alducin entonces dice que como los elementos que están en la naturaleza son parte también de la biología humana, significa que Dios nos creó. Pero hay que decirle a Alducin que los animales también tienen lo mismo. La misma carne que tiene el ser humano, tienen corazón, tienen huesos, tienen células. Es decir, este es un argumento infantil. Lo que destaca al hombre no es la característica biológica. Lo que destaca al hombre es la característica espiritual, la capacidad creadora. La diferencia abismal que tiene entre los seres más inteligentes de la Tierra y el ser humano, hay un abismo de inteligencia. No hay ningún animal que haya existido antes, ningún resto fósil de ningún cocodrilo, lagarto, larva, célula, dinosaurio, lo que fuere, que haya llegado a un grado de desarrollo intelectual siquiera al 5% de la capacidad que tiene el ser humano. Entonces, esa es la gran diferencia. Y luego, de que el ser humano busca a su creador. El ser humano sabe y dice, esto no es casualidad. El animal piensa que no piensa nada, digamos. Su programa informático, por así decirlo, es muy chiquito, y más que comer, defenderse, etcétera, son pocas las células, las neuronas que tienen y las órdenes y el programa, por así decir, el mecanismo de razonamiento es limitado exageradamente. Creo que uno podés compararlo con una supercomputadora y al otro ni siquiera llega ni a una calculadora, ni cerca. Entonces, este argumento es muy débil, no tiene sentido decir que los elementos que componen el cuerpo humano están en presencia de la Tierra, porque los elementos que componen a los animales es igual. Entonces, verdaderamente, esto es cuando uno quiere hacer decir a la Biblia algo que la Biblia no lo dice en lo más mínimo. Entonces, vamos a seguir viendo a ver qué es lo que dice Alducin. Proviene de los árboles y de las plantas. Ahora, eso no significa, ¿verdad?, que seamos vegetarianos 100%, porque hay gente que dice, pues ya soy vegano y ya no vuelvo a comer carne, ya no vuelvo a comer birria, no sabes lo que te pierdes, ni barbacoa, ni taquitos al pastor. Sin embargo, ¿verdad?, cuando hacemos a un lado y solamente nos dedicamos al puro vegetarianismo, bueno, ahí Alducin comienza a... estamos absteniéndonos de alimentos que también son necesarios. Y ya después del diluvio, Dios permitió la carne. La carne ya la podemos comer. Bueno, ahí dice Alducin que después del diluvio Dios permitió la carne. Esto es un debate muy grande. Y los amigos que saben un poco de la Escritura, quizás no sabían que había un debate al respecto. Dice en Génesis que 9,
9:9 voy a leer. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El 2 entonces dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. El verso 2 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Luego dice el 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal lo demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, algunos creen que aquí es donde Dios le da autorización al hombre para que coma animales. Y antes no. Quizás alguien se está desayunando con esta realidad. Vamos a ver entonces lo que dice Génesis para empezar a ver cómo arranca esta situación. Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En algunos versículos voy rápido solo para ponerlos en contexto. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto, en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer, y fue así. Entonces, en el principio, dice que para los animales eran las plantas verdes, y dice Dios que para los hombres os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Entonces, plantas y frutos de árboles. En el principio fue así. El hombre comiendo plantas y semillas y frutos de las semillas de los árboles, y los animales comiendo plantas verdes. Entonces, ellos dicen, en Génesis 9 aparece el pacto con Dios con Noé, y le dice Dios que puedan comer. Y todo lo que se mueve os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, aquí comienza la prohibición de la sangre, y muchos entienden que comienza la habilitación de comer carne. La pregunta del millón, como se dice regularmente, ¿será que aquí Dios habilita al hombre a comer carne? Bueno, hay un gran debate respecto a esto. Un debate muy, pero muy importante está dado en esta idea de en qué momento Dios habilita al hombre y cuáles son los motivos por los cuales Dios habilita al hombre, en este caso, a comer carne. Hay muchas personas que hablan tocante al tema judío. Ellos piensan que los judíos son los que tienen la razón, que los judíos son los que tienen el conocimiento, etc. Yo les recuerdo que los judíos fueron uno de los pueblos más rebeldes para Dios y que apedrearon a todos sus profetas y mataron a Jesucristo, y que no aceptaban, se rebelaban con Moisés y demás. Por lo cual, torcían totalmente las escrituras de tanto en tanto. Bueno, hoy en día el pueblo judío, hay gente que inocentemente cree que si se hace judía van a encontrar la luz. El pueblo judío está incluso más confundido que antes. Yo les voy a leer una pregunta que hacen en una página judía. Comer carne después del diluvio, pregunta, ¿no? ¿Por qué se le permitió a Dios comer carne después del diluvio? Pregunta en esta página judía. Porque algunos dicen, bueno, los judíos deben saber algo que nosotros no sabemos. Vamos a ver qué saben los judíos. Y la respuesta del rabino Aish, porque esta página se llama aishlatino.com. Bueno, dice la pregunta fundamental, para comenzar, lo pueden después buscar, vamos a ver si podemos poner el link después, porque es largo, no vamos a leer todo. Pero sin embargo, dicen, en el momento de su creación, presumiblemente en su estado más elevado, no se le permitió al hombre matar animales. Es decir, nosotros estábamos crecidos espiritualmente.
Magnamides explica que esto se debe a que los animales poseen un grado de vida y sensibilidad similares a los seres humanos. Ellos tienen conciencia, entendimiento, huyen del peligro, etc. Dice, en consecuencia, ellos dicen que en ese momento estaba prohibido comer esos animales. Continúa diciendo entonces que el hombre tenía permitido faenar al animal para llevar una ofrenda a Dios, como lo hizo Abel. Esto era simplemente para tomar la vida del animal en beneficio de un humano. No era solamente para esto, sino que era para dedicarla a Dios, es lo que dice esta página. Bueno, siguen preguntándole allí y luego dice, mirá las cosas que empiezan a decir. Asimismo, de acuerdo a algunas opiniones, el hombre tenía permitido comer carne de un animal que moría de una forma natural, excepto un miembro cortado del animal vivo. Esto lo dice Tosafot, Sanedrín, bueno, dan algunos nombres. Por lo tanto, la intención original no era que el hombre fuera herbívoro, sino que existía una preocupación por el bienestar del reino animal. No. La Biblia es bien clara que tanto hombres como animales, el diseño original de Dios era para que coman frutos los hombres. La única diferencia entre el hombre y el animal era que nosotros íbamos a poder discernir los frutos, comer además las semillas y comer además toda planta y lo demás. Los animales no iban a tener ninguna distinción, iban a comer cualquier cosa que ande por ahí, y con las hierbas su organismo estaba preparado para digerirlo. Ese era el diseño de Dios, al menos es lo que cuenta Génesis. Ahora, si empezamos, aquí estamos para analizar la Biblia, si empezamos a especular, bueno, cambiamos el nombre de programa y ponemos la imaginación ocultista o los saberes metafísicos, y cada uno puede opinar lo que se le da la gana y todo va a estar bien. Pero esto es un programa con un enfoque directamente cristiano, a la luz de la palabra, solamente, sin ningún tipo de pensamiento humano que interfiera en el medio. Luego dice, volviendo a Magnamides, dice que incluso después del diluvio, cuando se le permitió al hombre comer carne animal, no se le permitió obtener un beneficio directo de su alma, sino que solo de su carne. Por eso tenemos prohibido comer ese miembro extraído de un animal vivo o comer la sangre de un animal, que es donde está el alma. Esto es en Levítico. Vamos a analizar luego todos estos datos. Levítico 17:11. ¿Qué cambió después del diluvio?, pregunta. ¿Y por qué los animales fueron considerados más prescindibles que antes? De hecho, dice que los sabios recomiendan que disfrutemos comiendo carne en ocasiones como el Shabbat y las festividades. Bueno, ahí empiezan a comentar. Dice, los comentaristas ofrecen mayoritariamente explicaciones prácticas. Dice luego Magnamides que después del diluvio el hombre tuvo una necesidad mayor de comer carne, más derechos sobre el reino animal. ¿Por qué más derechos? Bueno, ustedes se preguntarán por qué los judíos, o al menos esta rama de ellos, piensa que ahora tenemos más derechos. Sin embargo, hay opiniones que apuntan a un cambio más fundamental en la relación entre la humanidad y el reino animal. Los animales solo sobrevivieron al diluvio gracias al esfuerzo de Noé. Entonces, es como que los animales nos deben la vida, por eso los comemos, porque nos deben la vida. O sea, eso de por qué hasta Noé es lo que estoy leyendo, lo demás es mío, ¿no? Dice, los animales solo sobrevivieron al diluvio gracias al esfuerzo de Noé, dice aquí la página. Dado que le debían a él su vida, Noé y sus descendientes obtuvieron derechos sobre los animales, incluyendo el derecho a consumirlos. Esto es lo que piensa son opiniones de los judíos, o de al menos una gran rama de ellos. También ofreció sacrificios a Dios, obtuvo la promesa, etcétera. Sigue hablando. Número 2. Dice, otra opinión. Después del diluvio el hombre era más débil, como había quedado reflejado que vivían menos años, también la vegetación tuvo una calidad inferior, por lo que entonces el mundo se había hecho estaciones más largas, etcétera. El hombre necesitaba fructificarse, porque Dios le dio la orden, necesitaba carne. Por eso comimos carne. Opinión Malvin Raj Irish dice esto. Y también Rab Irish vuelve a decir que estaba reducida la expectativa del hombre, etcétera. Punto 3. Noé y su familia salieron del arca a un mundo desierto, sin nada para subsistir. Se le permitió comer carne para sobrevivir. Así la carne quedó permitida de forma permanente. Esto lo dice Abar Banel. Esta es una contradicción, porque en todo caso, cuando ya había frutas, podríamos haber abandonado los animales. Lo otro también es algo ilógico, porque salvamos a los animales, nos comemos los animales, es como que nos deben, ¿no? De una cosa ilógica también.
Bueno, después dice el punto 4, otra opinión. Estas son opiniones porque dan la respuesta a la gente que pregunta. Aquí, de esto se nutre el pueblo judío, o al menos gran parte de ellos. Antes del diluvio, el hombre cayó a un nivel muy bajo, reduciendo sus seres al nivel de los animales, dice. La gente prestaba muy poca atención a sus almas creadas a imagen de Dios y básicamente comenzaron a comportarse como animales. Este día nos permite entender por qué Caín ofreció plantas como ofrenda a Dios en lugar de animales. Él consideró que los animales eran equivalentes al hombre, por lo que no se podía matar ni siquiera para el servicio a Dios. Cuando la diferencia entre el hombre y el animal se borró, el paso siguiente fue que Caín directamente fue y mató a su hermano. Aquí lo que están diciendo es otra barbaridad, que Caín no ofreció lo mejor porque Caín simplemente pensó que, dice, ofreció plantas, dice, como ofrenda a Dios porque pensaba que los animales no eran dignos, se merecían vivir. Sin embargo, no dice la Escritura así. Dice que uno labraba la tierra y el otro se dedicaba a la ganadería. Eso es simple, nada más. No dice que uno se dedicaba a los animales, pero como le tuvo misericordia al animal, vino y trajo una ofrenda de plantas. Nada que ver. Esto es otra barbaridad que dicen. La verdad me sorprendo, también los judíos dicen cualquier cosa. Disparatadas a las que uno se imagine. Y entonces dice que como después Caín vio que Abel sacrificó animales, dijo, entonces podemos sacrificar animales, es decir, la sangre derramada de un animal vale lo mismo. Entonces dije, por eso te mato. Porque matar a un animal y matar a un hombre, dice, cuando la diferencia, dice aquí, entre el hombre y el animal se borró, el siguiente paso de Caín, al comprender que a veces se podía tomar la vida animal, tal como lo hizo Abel, fue matar a un ser humano. Por eso Dios vio la necesidad de permitir que el hombre consumiera animales para enfatizar la diferencia fundamental entre el alma animal y el alma humana. O sea, para que nadie después diga, podemos matarnos entre nosotros porque somos igual que los animales, Dios dijo, mejor comámonos a los animales para que veamos que los animales son más bajos que nosotros. Disparatado igual al extremo. En la 5, con el renacimiento de la especie humana a partir de Noé y su familia, el hombre alcanzaría niveles de espiritualidad superiores a la etapa previa al diluvio. O sea, dice que el hombre volvió a ser espiritual en extremo como antes del diluvio, llegando finalmente a dar nacimiento al pueblo judío. La distinción entre el hombre y el animal sería aún mayor, y una vez que fuera así, comer animales pasaría a ser algo deseable. No entiendo cómo llegó a comer animales. Dijo que recuperamos la espiritualidad y dice llegando a dar nacimiento al pueblo judío. Bueno. Y luego dice la distinción entre el hombre y el animal sería mayor, y porque somos mayores, nos comemos a los menores. Dice, y una vez que fuera así, comer animales pasaría a ser algo deseable en términos espirituales. Cuando una forma de vida consume a otra forma, la forma inferior se ve elevada. Y se le permite servir y volverse parte de algo más grande. Bueno, esto es algo ilógico, ¿no? Deja que te mate para que formes parte de un valiente como yo, que voy a gobernar la tierra en un futuro y que voy a ser un gran líder. Si te mato yo, vas a ser parte y vas a estar incluido en mis proezas porque yo te maté y te comí. Es una locura, realmente me sorprendí, por eso menciono, no hablamos de los judíos porque ya bastante con los cristianos, pero me sorprende las barbaridades que tienen los judíos también, ¿no? Dice en este sentido el Talmud declara que solo un erudito de la Torá debería comer carne, pero no un ignorante. En otras palabras, este comportamiento es adecuado solo cuando el consumo en verdad eleva el nivel de la carne. Rarísimo, rarísimo. Estas explicaciones de infantilas raras se mueven entre eso. La explicación número 6. Es posible sugerir que el nivel de espiritualidad de los animales declinó. Bueno, el otro dijo que nosotros nos elevamos. Esta otra opinión dice que los animales bajaron. Yo nunca vi un animal espiritual, pero de todas maneras ellos lo han inventado. Y dice, es posible sugerir que el nivel de los animales declinó con la destrucción y recreación del mundo de la era del diluvio. Antes del diluvio el mundo físico era un lugar con mayor carga espiritual, la conexión entre el cielo y la tierra era mucho más fuerte, la vitalidad espiritual de las esferas más elevadas daba más energía en la tierra era un lugar más rico, frondoso, y los seres humanos vivían muchos más años. Por otro lado, antes del diluvio, cuando el hombre pecaba, generaba un efecto mucho más devastador sobre el mundo físico. La infidelidad del hombre hizo que también los animales copularan con animales de otras especies, también provocó que las semillas se rehusaran a crecer, el mundo estaba mucho más sintonizado con la espiritualidad y la maldad del hombre destruyó la base de la existencia. Ese vínculo íntimo concluyó con el diluvio, después del cual prometió Dios que jamás volvería a destruir la tierra. El mundo posterior al diluvio es mucho más físico, menos influenciado por la espiritualidad y menos santificado. Como resultado,
Dice, el nivel de los animales declinó, ellos ya no están sintonizados con la espiritualidad y por ello se les permitió comer al hombre comerlos. Bueno, una barbaridad tras otra barbaridad, esto lo pueden encontrar. Pueden poner consumo de carne, el diluvio, y pueden poner la palabra Aish latino, así como suena, Aish latino, y enseguida seguramente los va a redireccionar a todas estas barbaridades que hablan los judíos. La verdad que peores barbaridades que las nuestras hablan. Bueno, el asunto es que todos parten de una presunción. ¿Cuál es la presunción? Que antes del diluvio el hombre no comía animales. Esta es la idea que el hombre tiene, porque dice, en Génesis, después del diluvio, se habilita al hombre a comer a los animales. Dice, por ejemplo, pero escuchen ustedes a ver si realmente aquí se los habilita. Dice, bueno, bendijo Dios a Noé, dice el 9, el 9.1, el 9.2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, etc. Dice Dios, ustedes van a gobernar sobre ellos. El 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pregunta número 1, ¿el hombre no sabía que lo que se mueve puede ser para mantenimiento? Recordemos que cuando el hombre cae en pecado, dice la Escritura, que una de las cosas que hace Dios es que mata animales y al hombre le hace vestidos de pieles de animales. Es decir, el hombre ahí aprende que para vestirse puede matar a otro animal y cuando tiene frío puede cubrirse con la piel de un animal. Porque yo me pregunto, está bien, a Adán y Eva Dios le hizo ropa de pieles. Ahora, ¿los hijos de Adán y Eva nacían con ropa incluida? ¿Cómo nacían los hijos realmente de Adán y Eva? ¿Nacían con ropa? No, nacían desnudos, como todo ser humano. Por lo cual, no creo que Adán y Eva se rompan parte de su ropa para hacer una ropita a su bebé. Porque después nacía el segundo, el tercero. Al tercer bebé te quedaste sin desnudo de vuelta. Por lo cual ellos ya sabían que los animales eran para mantenimiento. Aquí la idea no está diciendo Dios que les está revelando algo nuevo. Hay algo donde está haciendo hincapié Dios. Dice, todo lo que se mueve y vivo será para mantenimiento. Ahora descubrimos en un razonamiento simple que esto no era nada nuevo para el hombre. Bueno, entonces sigamos a ver qué es lo que Dios revela. Así como las legumbres y plantas verdes os he dado todo. A ver, ¿qué comía el hombre antes del diluvio? ¿Aire? No, comía plantas. Comía legumbres, en el huerto que comía frutos, o sea, tampoco le está revelando algo nuevo. El 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, les está diciendo, aquí el eje del pacto del 9, Génesis 9, cuando Noé desciende del arca, le dice, acuérdense que ya tienen todo para vivir, los animales, las ovejitas que le dan lana, etcétera. Pero acuérdense de que no deben comer carne con su vida, que es su sangre. Vamos a ver luego qué representa esta vida con su sangre. Es bastante complicado, pero vamos a ir desgranándolo para que lo entiendan todos. Vamos a mantener esta palabra. Alguno dice, todavía no entiendo eso, carne con su vida. No importa. Este es el mensaje principal. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal demandaré, bueno, etcétera. Sigue hablando Dios. Entonces, el mensaje principal del Génesis 9, 1, o en este caso de Génesis 9.3, es, ya sabemos que es para mantenimiento, pero recuerden que la carne con la sangre no la deben comer. Ese es el mensaje principal. Alguno dice, ¿y usted tiene algún indicio para creer que ese es el mensaje principal? Sí, primero que ya te comenté que el mantenimiento ya lo conocía Adán y Eva porque sabían que Dios les había hecho pieles con los animales y había muerto el animal para que le haga piel. Que las legumbres y las plantas ya las comían de antes. Ahora, alguno dirá, bueno, pero solo mataban animales para sacarles la piel. Entonces no los comían. Solo los mataban, les sacaban la piel, nada más. Después le tiraban todo el resto. Bueno, veamos Génesis 4.3. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo fruto de la tierra, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
Y miró Dios con agrado, o Jehová con agrado, a Abel y a su ofrenda. Entonces, Caín trajo fruto de la tierra. Y dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. No trajo lo mejor, no trajo lo más exquisito, trajo algo. Lo mejor se lo guardó. Y Abel dice que trajo de los primogénitos de las ovejas. Es decir, Abel ya criaba ovejas. Y las sacrificaba a las ovejas. O piensan que la presentó a la oveja viva y se fue. Y dijo, aquí está, Señor. La mataba. Entonces, la criaba, la mataba, le sacaba el cuero y no la comía. No. Cuando el hombre cae en pecado, toda la creación es trastocada. El hombre sale de la esencia de Dios y el hombre entonces comienza en su vida a comer lo que tenga al alcance de la mano. Vos te estás muriendo de hambre en un desierto, ves una lagartija y te vas a comer la lagartija. Ahora uno dirá, no, pero pongamos que Caín, que por ejemplo Adán y Eva habrán sido respetuosos y habrán dicho, no, nosotros nos acordamos que solo nos gustan las frutas. Bueno, pongamos. ¿Y Caín qué? ¿Caín mata al hermano pero guarda el mandamiento de comer frutos? Si dice que Caín se va y hace una tribu aparte. La gente de Caín terminan siendo los hijos de los hombres, la gente que vive sin Dios. Ellos comían lo que los que se les cruzaba en el camino. De hecho, llegaron a ser tan caníbales que empezaron a copiar lo que hacían los animales, comerlos con su sangre. Entonces dice Dios, no, vos no sos animal, vos lo vas a matar, lo vas a desangrar, lo vas a cocinar y lo vas a comer. No vas a comer el animal como si fueses un animal y un depredador más. Primero porque era parte de las leyes que Dios después da, que son leyes sanitarias. En la sangre se transmiten mucha más cantidad de enfermedades que a través de la mismísima carne. Entonces, viendo esto, que ya Caín mató animales y criaba animales, no los criaba para simplemente esquilarlos, los criaba para mantenimiento de la lana, del cuero, de la leche, de lo que pudiese darle y comerlos. Bueno, nosotros podemos ver, por ejemplo, las leyes que después Dios da. Vamos a ver algunas de estas leyes que Dios da. Levíticos 3:17, estatuto perpetuo será para vuestras edades, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Levítico 3:17. Yo voy a tratar de leer las partecitas importantes, ustedes en sus casas lo leen todo. Levítico 7:26-27, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Sangre. Cualquier persona que comiere sangre, la persona será cortada entre el pueblo. Levítico 17:10, cualquier varón de los extranjeros o naturales que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona. El 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os he dado para hacer expiación en el altar por vuestras almas. Aquí presten atención. Dice, la sangre las voy a dar para que ustedes hagan expiación, pidan perdón sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Dice el Levítico 19:26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, etc. Entonces, vemos que en Levítico 17, Dios le dice el objetivo, dice, la sangre les va a ser para expiación, ustedes van a derramar la sangre, va a ser un uso ritual, por lo cual ustedes no pueden consumir la sangre porque la sangre será ofrecida para mí nada más. Además de cuidar los Dios al pueblo, obviamente. Entonces, aquí la sangre empieza a tener un significado ritual importante para Dios. Luego podemos leer, por ejemplo, Levítico 17, ya hemos leído Levítico 17, 10 y 11, pero podemos continuar leyendo, por ejemplo, el 13. Cualquier varón de los hijos de Israel que cazare animal o ave, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. La vida de toda carne es su sangre, por tanto, no comeréis sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Dice el 13, y bueno, continúa diciendo, luego pueden leer el 15, el 16, etc. Vamos a leer, yo les leo párrafos, ustedes leen después todo lo demás.
Deuteronomio 12:15, para más o menos situarlo. Podás matar y comer, dice, en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, porque según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Bueno, continúa diciendo, la sangre no comeréis, el 16, sobre la tierra la derramarás como agua. Entonces, dice la Escritura, no comeréis en la tierra, sino no comeréis en tierra, la derramarás como agua, habla de la sangre, no comerás en ella para que te vaya bien. Dice la Escritura, pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al altar que Jehová te hubiera escogido, ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. ¿Cómo es eso? Claro, lo que Dios les dice, ustedes me harán sacrificios y ofrendas, pueden traer el animal con la sangre, el animal con su carne, dice Deuteronomio 12, estoy en el 27, y ofrecerás tus holocaustos, dice, la sangre, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios. La sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Entonces, ¿cómo hizo Caín? ¿Derramó la sangre y no comió la carne? Abel, perdón. Derramó la sangre y no comió la carne. Por lo cual, esta interpretación de que incluso los judíos, también, bueno, ellos divagan mucho más que Alducin, que hablan de que la prohibición se levanta en Génesis 9. Sin embargo, hemos visto que en Génesis 9 más bien hace hincapié a no comer carne con la sangre, porque tiene un significado ritual y además porque era una medida sanitaria para el pueblo. Vamos a dejar esto ahí de la sangre, luego vamos a seguir, en un minutito vamos a seguir hablando, vamos a escuchar qué más nos dice Alducin, espero que más o menos les haya quedado algo claro, después lo van a seguir escuchando, el programa queda grabado, así que va a ser un beneficio posterior el poder rebobinar y escuchar en forma más tranquila, digamos. Dice Pablo a Timoteo que todo es santificado por la palabra de Dios. Ahora, lo único que se nos prohíbe en la Biblia es la sangre, los tacos de moronga. Es lo único que no podemos comer. Bueno, dice que los tacos de moronga sería como la morcilla aquí en nuestro país, ¿no? La moronga parece que se dirá por aquellos lugares, México, Centroamérica, aquí en esta zona se dice la morcilla. Entonces dice que no se puede comer. ¿Realmente no se puede comer? Vamos a analizar rápidamente. Yo les voy a ir rápido, ustedes después si les interesa buscan el programa y lo escuchan detenidamente. Dice en Hechos 15, por ejemplo, Dios ya pone la prohibición al pueblo que no coman sangre. ¿Cuáles eran los motivos? Rituales y unas cuestiones sanitarias. Dice Hechos 15, 29, que os abstengáis, le dicen los discípulos a los recién convertidos, los que no eran judíos, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Una prohibición, Hechos 15, 29. Primera de Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participante con los demonios. Aquí habla un poco de lo sacrificado más bien a los ídolos. ¿Qué es lo que habla Hechos? Y dice de ahogado. Ahogado significaba un animal ahorcado, es decir, que muere con su sangre adentro. Hasta el día de hoy los judíos, y tanto en la religión del Islam, también se mata al animal degollándolo y se lo desangra. Hubo una prohibición al respecto en los países escandinavos hace un par de años, y están teniendo un gran problema los judíos y gente que no puede matar al animal porque dicen que tienen que adormecerlo, por cuestiones de que el animal no sufra, etcétera. Y los judíos en aquellas zonas están buscando la forma, y algunos consideran que es una persecución religiosa. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Primero, la cuestión de los sacrificios no corre más. Nadie anda sacrificando un animal para pedir perdón por los pecados. Jesús es el único sacrificio. Dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Por lo cual, la sangre como cuestión ritual no corre más. El sacrificio como cuestión ritual tampoco corre más. ¿Qué
¿Qué otro aspecto se tendría en cuenta? La cuestión sanitaria. Hoy los animales están bajo estrictas medidas sanitarias en los diferentes frigoríficos. Y la gente que come carne, sangre, por lo general, la sangre la terminan cocinando. Yo aclaro y siempre aclaré, yo no como morcilla, no me gusta morcilla, no me gusta la sangre, absolutamente nada que tenga que ver con sangre, no lo como. Así que este estudio, esta enseñanza no la doy por mí, no haría, sería muy infantil de mi parte pretender dar una enseñanza para defender una postura o un gusto personal. No lo hago ni lo haría jamás. Entonces, en mi casa jamás comemos morcilla, ni siquiera mi familia, mis hijos, nadie come, por lo cual tampoco es una enseñanza para mi entorno. Lucas 12:23, dice el Señor, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Es decir, vos valís más que la comida. Te estás muriendo de hambre. Hay una morcilla, no la voy a comer, me voy a morir de hambre. Dios dice, la vida es más que la comida. Así que mediten en ese pasaje. Romanos 14:14. Yo sé y confío que el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Es decir, el apóstol Pablo dice, recuerden, amigos, que aquí no se trata de que como esto, no como lo otro. Esto es, el reino de los cielos no es comida, no es bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si para vos comer morcilla estás en duda, no la comas, y punto final. Primera de Corintios 8:8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, comes y dejas de comer, no sos ni más ni menos. En lo más mínimo, o sea que no va a marcar la diferencia. Habla esto tocante a las comidas o las viandas para los ídolos y demás. Pero nosotros vamos a ver, por ejemplo, el versículo anterior que habla que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. No hace excepción de alguna comida especial. Primera de Corintios 10. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, todo es de Dios. Si algún incrédulo os invita a comer, ir. Que todo lo que se ponga adelante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Te vas a sorprender de la cantidad de alimentos que están hechos a base, en algunos países europeos, a base de sangre. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Es como que está diciendo, yo tengo la libertad. Pero a veces dice que por motivos de conciencia no comamos. Si hay amigos que dicen, yo la morcilla no la como porque es pecado, y te invitan, no la comas, no por vos. Para que él después no ande diciendo, tal comió, lo vi comer morcilla, está comiendo el alma de los animales y todo ese tipo de cosas, no la comas, dice Dios. Escucha 1 Corintios 10, 27, si algún incrédulo os invita a comer y queréis ir, todo lo que se ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. La conciencia, digo, no la tuya, dice, sino la del otro que te ve. Pues ¿para qué? ¿Por qué se has de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Es la pregunta. Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Bueno, después viene la respuesta, pueden seguir leyendo. Colosenses 2:16. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, que nadie te juzgue por lo que comes o por lo que bebes. Todo lo que se dijo antes es sombra de lo que viene, de lo perfecto. Todo lo que hay en la tierra, el tabernáculo, los sacrificios, los corderos, la sangre, las serpientes, todo es una sombra de lo que viene, de situaciones y realidades espirituales grandes. Pero sin embargo, la Biblia nos previene de no ser tropiezo a otros. Si vos tenés amigos, hermanos, que consideran que comer sangre es un pecado, dice Dios, si alguien nos dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Entonces dice, si alguien te dice que esto está hecho de sangre, ahí vos te das cuenta que él te está por juzgar, no lo comas, déjalo pasar, más para no serle de tropiezo a él. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, dice el 31. 1 Corintios 10, 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios 8 dice, pero no en todos hay este conocimiento.
comienza a decir, porque algunos están habituados aquí a los ídolos, comen de lo sacrificado y su conciencia siendo débil, la conciencia de ellos entonces, en cierta manera, se ve contaminada. Dios nos previene que no les seamos tropiezo, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, dice 1 Corintios 8:9. Si alguno te ve a ti, que tenés conocimiento, sentado a la mesa, en lugar de ídolos, en este caso podríamos hablar comiendo morcilla o moronga, no sé cómo es que le dicen, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Luego continúa el versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea que hay que ser muy cuidadoso. Si uno entiende que comer morcilla no tiene nada, cuídese de no comer delante de la gente que considera que está haciendo algo muy grave. Romanos 14. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es decir, yo sé que todo es limpio, pero hay algunos que hacen diferencia, creen que esto porque fue sacrificado a los ídolos, o esto porque es la sangre, y demás. El 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni darán que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es decir, todo lo que él le ofenda, no lo haga. Si él no considera que tomar vino es porque él antes era alcohólico, y vos solés tomar un vaso de vino una vez al día o una vez cada 3 días, no lo hagas, dice Dios, delante de tu hermano. Porque él va a pensar que, no sé, que eres un alcohólico como era su tío, o su padre, o su hermano, etc. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, dice Romanos 14:22. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos 14:23. Bueno, tenemos aquí un panorama bastante claro de lo que es esto de comer o no comer morcilla o la sangre, cuál fue el origen de todo esto. Y hasta hemos tenido algunos dicen, por ejemplo, que yo les comentaba que incluso la sangre, cuando uno come un bife, algo, lo que le sigue saliendo es parte de la sangre, aunque algunos dicen, no, pero eso es mioglobina, no es hemoglobina. Bueno, ¿ustedes creen que en la antigüedad ellos sabían la diferencia entre mioglobina y hemoglobina? Para ellos era exactamente lo mismo, era la cosa roja que le sale a la sangre. La hemoglobina transporta oxígeno por la sangre. Tiene unas cuestiones moleculares y demás que sabrá la gente especializada en el tema. Tiene cadenas polipeptídicas, alfa, beta, gamma, etcétera. Y la mioglobina recibe ese oxígeno y lo lleva a la parte muscular. Por eso cuando hacemos la carne, la dejamos reposar a la carne, vemos que le empieza a salir como esa parte de la sangre. Algunos dicen, bueno, pero no es justo la hemoglobina. No, es la parte roja que le sale. Para ellos, cuando ellos comían algo, lo rojo que le salió mientras estaba muerto y lo rojo que sale con la sangre en reposo, para ellos era la sangre igual. ¿O ustedes piensan que ellos sabían la diferencia entre la hemoglobina y la mioglobina? No, para ellos era exactamente lo mismo. Entonces, la misión es de los dos transportan oxígeno, los dos son coloreados, tienen el color depende de la oxidación que tiene el hierro. Y en algunos casos la mioglobina apunta al tejido muscular llevando oxígeno y lo otro a través de la sangre. De hecho, en el corazón también hay mioglobina porque es un músculo el corazón. Bueno, esto es un detalle para aquellos que digan, bueno, pero lo que hay en la carne como sangre en sí mismo no es, pues es mioglobina. En la antigüedad yo no me imagino a alguien diciendo, le está saliendo mioglobina. Y antes le tiraste toda la hemoglobina, ¿no? O sea, para ellos era sangre lo que había salido antes y lo que estaba en la carne en reposo salía, por eso la cocinaban y demás. También hay algunos que creen que lo ahogado significaba, por ejemplo, de algún animal cuando perdió un miembro, etcétera, que se coma eso, o animales como despedazados, que en algunos casos se cree que ocurría. Vamos a seguir escuchando, ya brevemente estamos terminando, y una barbaridad más que dice
Alducin. A ver qué más nos dice. De todo lo demás, ya tú vas a decidir qué te comes y qué no te comes. Por ejemplo, si pasas del cuarto del quinto piso, ¿verdad? Ya te tienes que llevártela suave, nos dijo el otro, nos la tenemos que llevar suave con los tacos del pastor. Bueno, ahí empieza a hablar de no comer de más, etc. Tenga ya 50, 60 años de edad. Esto es lógico. Entonces, todo nos permitido. Vamos a ver si vamos un poquito más adelante. Entonces, todo nos muestra claramente que todo lo que está alrededor es para nutrir el cuerpo humano. Pero el diablo, porque el mundo está rodeado con trasciende nuestro mundo físico visible, hay un mundo espiritual donde hay entidades espirituales a nuestro alrededor que están tratando. Vamos un poco más adelante a ver si el operador nos puede llevar un poquito más contra la familia, pero también hay un ataque contra la comida. Y vemos nosotros los supermercados inundados. Vamos a ver si vamos más. Te energetizan y solamente ve la lista, no tiene nada del mango, ni de la guayaba, ni de la papaya, Ahí habla ni de las fruta. comidas, Todos son químicos. Elementos químicos. Y todo eso entra al cuerpo humano. El cuerpo humano no fue diseñado, es como un aparato que detecta lo que se puede asimilar y entonces el cuerpo humano se resiste a las azúcares, a los químicos, y al entrar al cuerpo humano, ¿a dónde se van? Pues se van a nuestros riñones, ¿verdad? Se van a nuestro hígado, al páncreas, a la vesícula biliar, y comenzamos a estar intoxicados. Y así comenzamos a darnos cuenta que comenzamos a perder aquello que Dios quiere que nosotros podamos obtener a través de los alimentos que Él creó, que son las frutas, que son las plantas, que son los vegetales. Entonces, estos árboles los creó Dios desde el principio para que supiéramos de dónde tendría que venir la alimentación. Bueno, por un lado, en una parte Alducin se contradice porque dice que los hombres necesitamos carne para energizarnos un poco más, y por otro lado, obviamente, dice que, como diciendo que no podemos ser vegetarianos ni veganos. Si alguien quiere ser vegetariano, tranquilamente podría hacerlo. Quizás su organismo con el tiempo va a empezar a adecuarse a los alimentos, en cuanto a los vegetales, frutas y verduras y demás. Y esta es una cuestión de cada uno. Hay casos en la Biblia de que hombres eligieron comer frutos y ellos, los reyes incrédulos, pensaban que estos hijos de Dios iban a caer en su semblante, y al contrario. Hoy en día hay muchas dietas que te prohíben la carne, porque dicen que es uno de los alimentos que trae ciertas consecuencias para el rendimiento, más que nada en cuanto a la parte deportiva. Pero Alducin parece que le molestaría si alguien fuese un vegetariano o algo por el estilo. Si alguien quiere ser vegetariano, es una elección personal, y mientras su cuerpo se adapte a los alimentos. No nos olvidemos que el cuerpo nuestro está adaptado a este tipo de alimentación por cientos y miles de años, por lo cual habría que hacer una nueva adaptación a otro tipo de alimentación, pero seguramente es rápidamente posible. Y tenemos que estarlos eliminando. Por ejemplo, comienza a tomar antibióticos. ¿Qué tienes que hacer? Tomar yogur lo más que puedas. Bueno, aquí Alducin dice una barbaridad interesante. Y la homeopatía. Bueno, ¿Qué cosa es la homeopatía? Aquí empieza a hablar de la homeopatía. Los creó Dios desde el principio para que supiéramos de dónde tendría que venir la alimentación. Lo mismo que las medicinas. ¿Cuántas clases de medicinas hay? La alopatía y la homeopatía. No es aleopatía, es holopatía. No aleopatía, es holopatía y homeopatía. ¿Qué cosa es la alopatía? Puros químicos. Te arreglan una cosa y te descomponen otra. Entonces, todo lo que es medicinas, la mayor parte de las medicinas son químicos. Y tenemos que estarlos eliminando. Por ejemplo, comienza a tomar antibióticos. ¿Qué tienes que hacer? Tomar yogur lo más que puedas, porque todos los antibióticos te destruyen la flora intestinal. Y al destruirte la flora intestinal, comienza a tener problemas graves intestinales. Bueno, ahí Alducin comienza a hacer como un supuesto ensayo en contra de la medicina tradicional. La medicina tradicional, la holopatía, la medicina que conocemos, la medicina nuclear, la medicina de rayos X, etcétera,
Esta es la medicina en la que él está en contra. Alducin está hablando que está a favor de la homeopatía. Si vos buscas médicos que practiquen la homeopatía, son casi brujos. Te dicen, este yuyo, el tecito sirve para el dolor de muela, sirve para que venga tu esposo que se fue. Empiezan a mezclar. Además, no es un conocimiento que está documentado, no es un conocimiento probado. Yo me pregunto ahora, Alducin, ante una peste como el coronavirus, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a tomarse un yuyo? ¿O va a ir a que le apliquen una medicina tradicional de la que él está en contra? Realmente esto es muy preocupante, esto es una aberración la que está hablando Alducin. ¿Por qué? Porque no supiste qué combinar con los antibióticos. Y cuando tomas la homeopatía, que ya es la concentración de muchas cosas que precisamente por eso se llama homeopatía, es cuando nos damos cuenta que son concentraciones que vienen ya de productos que no tienen química y que a la larga te producen más beneficio que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, ahí nomás. Dice que a la larga la homeopatía te produce más beneficios que otra cosa. Esto es increíble. El día que tengas un problema, un coágulo en el cerebro, vamos a ver si con yuyitos te lo vas a salvar. La verdad que esto es lo que enseña y la gente termina creyendo y siendo adoctrinada por las barbaridades que dice alguien semejante a Alducin, que dicho sea de paso no es ningún tipo de doctor en nada, no tiene ninguna preparación, porque no solamente te das cuenta porque su título es falso, sino por las barbaridades que habla. No le recomendaría a ninguna persona que mire a Alducin para aprender ningún tipo de conocimiento. Yo antes pensaba que Alducin te podría enseñar 8 cosas bien y 2 que no las tenía claras. Hoy veo que Alducin te enseña 3 cosas bien y 7 cosas mal. Por lo cual vas a terminar pensando en estas barbaridades, que cuando tu hijo tenga un problema, un coágulo en el cerebro, le vas a estar dando tecito de boldo para ver si se sana, porque los químicos lo van a destruir, etcétera. Cuando te quiebres, te va a poner una ristra de ajo para que se te suelde el hueso. Es una barbaridad lo que dice Alducin, realmente. Esto es retroceder en el tiempo, pero siglos completos. Hasta aquí lo que es Alducin. Hemos hablado de todo un poquito en esta sección, por lo menos en cuanto al origen del consumo animal. Una buena perspectiva de lo que piensan los judíos, porque hay gente que anda con el shofar pensando que los judíos van a iluminar. Mira, los judíos están más oscuros que muchos de nosotros. Y hemos hablado, bueno, obviamente al consumo de sangre, lo que significaba el sacrificado de los ídolos, y un detalle muy importante, esto de la holopatía y la homeopatía. La medicina tradicional es la medicina más confiable, lo otro es yuyerío. La homeopatía es yuyerío, por favor, aléjate de la homeopatía, no está documentado. Vos podés decir que la hoja de tal planta sirve para tal cosa, y ¿quién te va a contradecir? Nadie te puede contradecir absolutamente nada al respecto. Bueno, hasta aquí, doctrinas erradas y contaminadas. Nos vamos.